Soy el gran jefe. Tómate 2 semanas y estás fuera, anunció el sobrino del director ejecutivo durante la reunión de adquisición. Acababa de entregarle mi tarjeta al director ejecutivo del comprador. Él la miró, levantó la vista hacia mí, luego hacia mi jefe, y simplemente se echó a reír a carcajadas. Ahora yo soy el gran jefe. Tómate tus 2 semanas y vete en silencio. Eso fue lo que el sobrino del director ejecutivo me dijo delante de todo el comité de adquisición, como si estuviera anunciando al ganador de una noche de trivia en Chili's. Mateo, de 28 años, pura mandíbula y cero sustancia, se recostó en la silla de cuero como si acabara de resolver el capitalismo. Los ejecutivos del comprador lo miraban de la misma manera que te quedas mirando a un mapache intentando conducir un carrito de golf. Uno de ellos, un tipo con un Rolex y un bolígrafo nervioso, garabateó algo en su carpeta. Otro, discretamente, activó la cámara de su teléfono para grabar. No hablé, simplemente sonreí. El tipo de sonrisa que viene después de meses de observar un accidente de coche a cámara lenta que todos los demás insisten en que es un desfile. Mateo pensó que acababa de hacer su jugada de poder. Pensó que finalmente se había encargado de la mujer que había pasado los últimos 8 años construyendo la columna vertebral operativa de Grupo Axioma desde cero. No tenía ni idea de que las 2 semanas que me acababa de ofrecer eran las últimas que iba a pasar en una sala de reuniones. Demonios, si tenía suerte, incluso le dejarían conservar una tarjeta de identificación el tiempo suficiente para usar un baño interior. Aquí hay una pequeña y divertida pausa en medio del desastre. Si eres del tipo de persona que escucha estas historias mientras corre lleno de rabia por su asociación de propietarios o lava la tristeza de sus platos a las 11 de la noche y aún no te has suscrito, adelante, hazlo. Ayuda al equipo a mantener las luces encendidas y hace más fácil dejar caer más historias como esta directamente en tu vida cuando menos te lo esperas. Además, hacer clic en me gusta le dice al algoritmo que Sofía no es la única a la que le gusta su venganza con una guarnición de fría profesionalidad. En fin, para Mateo, esto era una gran final. Había entrado pavoneándose en la sala con una chaqueta ajustada y demasiada colonia, flanqueado por un representante junior de recursos humanos y subconsultor de transformación estratégica, que es solo el término corporativo para el colega de fraternidad que compró una prueba premium de LinkedIn. Su presentación de PowerPoint ya estaba abierta en la pantalla detrás de él, atascada en una diapositiva de título que decía, Grupo Axioma 2.0, optimizado. Sinergizado. ¿Salvaje? Ojalá estuviera bromeando. Los compradores, 4 de ellos de una firma de capital privado llamada Inversiones Altavista, estaban todos sentados como jugadores de póker con buenas manos y expresiones vacías. Habían volado desde Monterrey. No eran ejecutivos casuales. Eran el tipo de personas que podían detectar la decadencia operativa más rápido que el moho en una cámara frigorífica. Mateo llevaba corbata. Sofía ha sido una parte muy importante de nuestro equipo heredado, dijo, haciendo eso que hacen los hombres cuando fingen honrar a una mujer mientras, simultáneamente, le pasan por encima a su carrera marcha atrás. Pero nos estamos moviendo en una nueva dirección, eficiente, ágil, agresiva. Ella dejará su puesto después de un breve periodo de transición. 2 semanas deberían ser suficientes. Ni siquiera me miró. Simplemente continuó con su pequeño espectáculo como si yo ya estuviera empaquetada y desaparecida. Lo que Mateo no sabía, y lo que hacía que las miradas de reojo de los compradores fueran tan deliciosas, era que acababa de entregarle un arma cargada a alguien que ya sabía disparar. Había pasado los últimos 2 meses trabajando en silencio con el equipo de diligencia debida de Inversiones Altavista. No porque suplicara relevancia, no porque quisiera venganza, sino porque el director ejecutivo que se jubilaba se fue sin previo aviso y Mateo entró con una tarjeta de identificación y una presentación de marca. Alguien tenía que asegurarse de que la maldita empresa no implosionara antes de que se secara la tinta. Así que, respondí preguntas. Limpié los desastres de las rabietas de Mateo. Reprogramé auditorías de proveedores que él no sabía que había cancelado. Y cuando el vicepresidente de Integración de Inversiones Altavista me pidió que señalara cualquier señal de alerta estructural, no me chivé. Simplemente reenvié los correos electrónicos correctos, adjunté los documentos correctos y resalté los nombres correctos. Mantuve las cosas en silencio, pero Mateo no. Copió a los compradores en memorandos donde se atribuía abiertamente el mérito de planes de 6 meses que yo había construido.
Me eliminó de las reuniones informativas de liderazgo y se jactó de ello. Y ahora aquí estaba, anunciando mi despedida como si estuviera echando a un becario de un bar de karaoke. Miré al otro lado de la mesa, al director ejecutivo de Inversiones Altavista. No había parpadeado ni una vez. Tenía las manos cuidadosamente cruzadas sobre la carpeta. Delante de él, una nota adhesiva amarilla asomaba por el borde de la página 14. Esa nota adhesiva era mi mecha. Y Mateo acababa de encender la cerilla. El día que el antiguo director ejecutivo se fue, nadie en el edificio sabía quién estaba a cargo hasta que Mateo apareció con una tarjeta de identificación que él mismo imprimió y sosteniendo una taza que decía el líder más pasable del mundo. Entró tarde, convocó una reunión general y empezó diciendo, vamos a romper algunos silos, gente. Ese fue el momento exacto en que supe que estábamos metidos hasta el cuello en estiércol. No había carpeta de transición, ni traspaso, ni lista de contraseñas, ni calendario de renovación de proveedores, ni hoja de ruta de cumplimiento, ni comprensión de cómo los sistemas de nómina se integran con los horarios de los sindicatos. Solo un montón de donas rancias en la sala de descanso y un mensaje de Slack de recursos humanos que decía, Mateo asumirá la supervisión ejecutiva hasta nuevo aviso. El aviso nunca llegó, pero el caos sí. En una semana, 3 jefes de departamento clave comenzaron a llamarme directamente con emergencias. El departamento legal intentaba finalizar 3 contratos pendientes sin autoridad para firmar. El departamento de tecnología de la información estaba bloqueado fuera del panel de sistemas al que Mateo afirmaba tener acceso maestro, pero resultó que él pensaba que el acceso maestro era solo una cuestión de sensaciones. ¿Finanzas? Ni siquiera podían obtener aprobación para los desembolsos del tercer trimestre porque Mateo seguía respondiendo lo vemos luego en cada hilo como si fuera un hechizo que convocara resultados. ¿Yo? Mantuve las cosas a flote. Negociaciones con proveedores, presupuestos de departamentos, informes de cumplimiento. Escribí la mitad del manual de continuidad de operaciones yo misma, en mi tiempo libre, porque si no lo hacía, toda la adquisición detonaría en una niebla de facturas impagadas y acuerdos de confidencialidad caducados. Estaba cansada. No solo físicamente, sino mental, emocional y cósmicamente. Como si el universo hubiera estado susurrando, aún no has terminado, y yo le susurrara de vuelta, entonces envía a un maldito becario o algo. No podía dejar que el barco se hundiera. Había construido demasiado de él con mis propias manos. ¿Ese sistema de logística de almacén? Mío. ¿Esa matriz de puntuación de proveedores? Mía. ¿El plan de contingencia para la temporada de huracanes que nos consiguió una mejora en la calificación de riesgo? También yo. Había tomado el caos y lo había convertido en un objetivo de adquisición de 10.800 millones de pesos. Y le entregaron la última vuelta a un tipo que pensaba que director de operaciones significaba campeón de operaciones únicamente. Así que cuando los compradores se pusieron en contacto formalmente ni siquiera a través de los canales habituales, solo un mensaje de alguien de estrategia de operaciones llamado Mauricio preguntando, ¿tienes algún tipo de marco de continuidad que recomendarías? Ni siquiera lo dudé. No les di un informe. Les di estabilidad. Un archivo, protegido con contraseña, estructurado, con viñetas, fechado y documentado. Sin adornos, sin política, solo la estructura real de la máquina que estaban a punto de comprar. No intentaba salvarme a mí misma. Ya había hecho mis maletas emocionalmente, pero no iba a permitir que la empresa por la que había sangrado fuera destripada por un tipo que una vez preguntó si el estado de pérdidas y ganancias era una marca de farmacia. Mauricio respondió una hora después con, esto es oro. ¿Puedo poner a Mateo en copia? Respondí, mejor que no, todavía. Ese fue el punto de inflexión. De repente, me copiaban en correos electrónicos que nunca se suponía que debía ver, hilos de riesgo interno, programación de integración, previsiones de recursos humanos vinculadas a cláusulas de cambio de control. Al principio, fue sutil, mi nombre en copia oculta junto con otros 6. Pero luego, una semana después, Mauricio envió una solicitud directa, Sofía, ¿puedes confirmar el cronograma que recomendarías para la incorporación de proveedores bajo el escenario B? Me quedé mirando esa línea durante mucho tiempo. No decía, ¿puedes preguntarle a Mateo? Decía, Sofía. Y entonces una mañana,
Abrí mi bandeja de entrada y encontré un documento legal adjunto del Consejo de Transición de Inversiones Altavista. Sin mensaje, solo un archivo titulado Borrador de personal de transición de Grupo Axioma- para revisión interna. Lo abrí, esperando los habituales marcadores de posición vagos, descripciones de roles vacías y jerga legal confusa. Pero entonces vi algo extraño. La línea líder de continuidad, en blanco, como un asiento esperando a ser ocupado. Lo marqué y arrastré el correo electrónico a una carpeta que llamé por si acaso. Porque a veces las guerras corporativas no se ganan en las salas de juntas, se ganan en las notas a pie de página, en las copias, en borradores que nadie nota hasta que es demasiado tarde. Lo primero que hizo Mateo después de ordenar un cambio de marca para toda la empresa con fuentes que encontró en TikTok fue sacarme de todas las llamadas interfuncionales. Operaciones no debería estar en la sala de estrategia, dijo con la confianza de alguien que una vez suspendió introducción a la microeconomía 2 veces. No me opuse. Simplemente sorbí mi café tibio, asentí como si fuera demasiado vieja para que me importara y marqué en silencio cada correo electrónico de cancelación con una etiqueta roja. A continuación, trajo a su viejo amigo de la fraternidad, Rodrigo, un hombre con el carisma de un embutido caducado y el título de director de transformación estratégica. Nadie sabía lo que eso significaba, incluido Rodrigo. Pero sí que llegó con un escritorio de pie, una cámara con estabilizador para las videollamadas y una pizarra llena de palabras como disruptivo, escalable y sinergismo. La última podría haber sido un error tipográfico o quizás una petición de ayuda. En cuestión de días, las cosas empezaron a desmoronarse. Nuestras colas de pago a proveedores se estancaron porque Rodrigo optimizó el flujo de trabajo de facturación eliminando 2 pasos de aprobación que existían por razones de cumplimiento legal. Un proveedor incluso condujo hasta la sede personalmente y amenazó con embargar equipos alquilados. Encontré a Mateo en la sala de descanso riéndose con Rodrigo mientras comían barritas de proteínas e intenté explicarle la gravedad de la situación. Me interrumpió a media frase. Sofía, quizás si te centraras menos en ser alarmista y más en ser adaptable, esto no sería un problema. Tú solo eres de operaciones. Deja que estrategia se encargue de las cosas importantes. Solo operaciones. No importaba que fuera yo quien había configurado el sistema de renovación de contratos que evitaba que nuestras licencias de software caducaran a mitad de trimestre. No importaba que ya hubiera gestionado personalmente 5 escaladas de emergencia en los últimos 3 días que Rodrigo ni siquiera había notado. No importaba que estuviéramos dando vueltas en el inodoro y Mateo pensara que el sonido de la cisterna eran aplausos. Dejé de hablar en las reuniones, principalmente porque ya no estaba en ellas. Dejé de ofrecer ideas. Dejé de arreglar los líos antes de que se convirtieran en crisis. Simplemente observé, documenté, anoté las lagunas y tracé en silencio lo que sucedería paso a paso cuando todo se derrumbara bajo su propio ego. Y se derrumbó. Una asociación logística de 3 años se vino abajo porque Rodrigo no cumplió un plazo para confirmar la renovación. El equipo legal del comprador lo señaló. Recibí un mensaje de pánico de nuestro responsable de finanzas preguntando si tenía algún proveedor de respaldo previsto. Lo tenía. Por supuesto que lo tenía. Creé una lista de respaldo en el primer trimestre, sabiendo perfectamente que la necesitaríamos para el tercer trimestre si el espectáculo de payasos continuaba. Se la entregué en silencio, sin poner en copia a Mateo, sin decir una palabra. Pero los compradores se dieron cuenta. Fue entonces cuando recibí el mensaje. Llegó tarde por la noche de parte de Mauricio, el vicepresidente de Integración de Inversiones Altavista. Solo 5 palabras, ¿estás bien? Solo para saber cómo estás. Y me rompí. No emocionalmente, no con lágrimas, sino con cálculo. Porque si Mauricio me contactaba directamente, eso significaba que mi silencio estaba siendo más ruidoso que el ruido de Mateo, y eso significaba que todavía tenía influencia. Respondí con una sola línea, sin rodeos ni drama, sí, pero quizás quieras solicitar la página 14, párrafo 3e, del acuerdo de personal. No expliqué lo que decía. No era necesario. Porque el párrafo 3 era la parte que nadie leía, la parte que Mateo había aprobado sin siquiera mirarla, la parte que nombraba al líder de continuidad como la persona con poder de veto exclusivo sobre cualquier transición de personal que pudiera afectar la integridad operativa. Y esa línea todavía estaba en blanco. No por mucho tiempo.
La primera reunión informativa ocurrió por accidente. O al menos eso es lo que me dije a mí misma cuando me quedé en la llamada de Zoom 2 minutos más de lo necesario y respondí a una pregunta que no era para mí. Se suponía que estábamos revisando inventarios de activos, pero Mateo tenía fatiga de delegación, sus palabras, así que me reenvió la invitación sin leer la agenda. Uno de los líderes de transición de inversiones Altavista, Arturo quizás a mediados de los 40, cerebro de raya diplomática, voz tranquila preguntó, ¿tenemos métricas claras de incorporación de proveedores de los últimos 3 años fiscales? Mateo se quedó mirando como si le hubieran pedido que recitara la fórmula cuadrática en portugués. Esperé medio segundo y luego dije, sí, las encontrará en la segunda pestaña del documento de métricas de operaciones compartido el jueves pasado. La línea 42 en adelante incluye factores de recuperación de ciclo tardío. Silencio. Luego Arturo dijo, gracias. Eso es útil. Después de la llamada, recibí un mensaje. No de Mateo, ni siquiera de nuestro equipo ejecutivo, sino de la Oficina de Integración de Inversiones Altavista. ¿Estarías dispuesta a tener una breve reunión paralela sobre los riesgos de continuidad? Me quedé mirando la pantalla, sopesando los riesgos. No era una denunciante. No iba a romper acuerdos de confidencialidad y quemar puentes solo para jugar a ser la heroína de la oficina, pero tampoco iba a sentarme y ver a mi empresa desmoronarse bajo el peso de la ambición de un niño hombre. Así que acepté, en silencio, con cuidado. Una llamada, 15 minutos, fuera del calendario. Alineación informal, lo llamaron. Esa primera reunión informativa se convirtió en 3 más para el final de la semana. No especulé. No di mi opinión. No hablé mal de Mateo ni de Rodrigo ni de su impía imitación de una startup. Simplemente respondí a lo que se me preguntaba. ¿Tenemos una matriz de riesgos post-cierre? Sí. La construí en el segundo trimestre. ¿Enviada? ¿Alguna exposición por el cambio a ese nuevo software de cumplimiento? Sí. Aquí está el registro de auditoría. Página 3, línea 17. Indicación de que el liderazgo interno no está alineado en los entregables del cuarto trimestre. Adjunté 2 documentos de estrategia contradictorios, uno de finanzas, otro del sueño febril de Mateo alimentado por Slack. Nunca dije, te lo dije. No fue necesario. Para la tercera llamada, el tono había cambiado. A Arturo se le unió Mauricio, luego un tercer ejecutivo, y después su asesor legal. Dejaron de llamarlo charla. Se convirtió en una revisión. Y entonces Mauricio preguntó, si hubiera un papel ideal para ti después del cierre, para mantener la continuidad y minimizar el riesgo operativo, ¿cuál sería? No lo dudé. Directora de operaciones interina, Transición Américas. No permanente, no glamuroso, simplemente preciso. No quería un trono. Quería el control del puente hasta que saliéramos de la tormenta. Mauricio asintió, escribiendo algo que no pude ver. 2 días después, un abogado de inversiones Altavista me envió un documento etiquetado Notas de personal de transición _ solo interno. No era formal. Todavía no. Pero leí la página 2 veces, luego una tercera. Mi nombre estaba allí. Tenía una casilla al lado. Marcada. Mientras tanto, Mateo estaba ocupado enviando correos electrónicos sobre un cambio de marca de Sinergia para toda la empresa, organizando sesiones de lluvia de ideas con puffs y kombucha, y preguntándole al equipo de finanzas por qué el flujo de caja no significaba simplemente más ventas. No tenía ni idea. Ni de las llamadas, ni del título, ni de la cláusula que había autorizado en el acuerdo de personal. Porque leer contratos no es liderazgo visionario. Él pensaba que la adquisición era su momento. Yo sabía que era el campo de batalla, y ya estaba ganando, en silencio, profesionalmente, una pregunta sin respuesta a la vez. Comenzó con una publicación de Slack de Mateo a las 11:04 de la mañana. Gran victoria. Hemos migrado los flujos de trabajo de cumplimiento a una pila de software como servicio más ágil. Más rápido, más barato, más inteligente. Vamos a romper con lo heredado. Lo leí 3 veces, principalmente para confirmar que sí, que realmente había escrito romper con lo heredado sobre una plataforma de cumplimiento que manejaba documentos legales, registros de auditoría e informes regulatorios para una adquisición de 10.800 millones de pesos.
Mi bandeja de entrada explotó menos de una hora después. El departamento legal señaló un problema de sincronización de datos. La gestión de proveedores no podía iniciar sesión en el nuevo panel. Compras estaba atascado en una cola con un chatbot llamado Xavi que respondía a cada pregunta con «Todavía estoy aprendiendo». Luego vino el golpe de gracia. 5 proveedores críticos, antes vinculados al inventario del cuarto trimestre, estaban congelados en el sistema. Sin constancias fiscales, sin verificaciones de antecedentes, sin enrutamiento de pagos. Uno incluso escaló el problema a su abogado, amenazando con retirarse si la incorporación no se resolvía para el final del día. Mateo, por supuesto, estaba organizando un jueves de transformación en la sala de descanso, bebiendo agua de pepino y dibujando diagramas de flujo en papel de estraza. Para cuando se contoneó hasta la sala de guerra, el departamento de finanzas estaba al borde de un aneurisma colectivo. «Tenemos un pequeño contratiempo», dijo, sonriendo como un hombre que acaba de chocar por detrás a un camión y lo llama un golpecito de amor. «Migraste el cumplimiento sin revisión legal», dije secamente. «Es conectar y usar». El vendedor dijo que su inteligencia artificial se adapta a tus necesidades. La inteligencia artificial no presenta declaraciones a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Mateo. Parpadeó como si el término Comisión Nacional Bancaria y de Valores acabara de ser inventado en ese mismo momento. Mauricio de Inversiones Altavista estaba en la llamada en menos de una hora. No gritó, ni siquiera frunció el ceño, solo preguntó quién lideró el cambio de software. Mateo abrió la boca para hablar, pero levanté una mano. Antes de llegar a eso, enviaré un desglose. Marcas de tiempo, hilos internos, registros de cambios y solicitudes de acceso. 10 minutos después, envié por correo electrónico el paquete. Estaba limpio, objetivo. Cada decisión, cada archivo, cada correo electrónico reenviado mostraba exactamente cómo Mateo había accionado el interruptor sin la aprobación de un solo jefe de departamento. Luego vino el giro. Mateo intentó manipular la situación. Le dijo a la gente de Inversiones Altavista que yo había dejado lagunas en el sistema antiguo y que él solo intentaba preparar las operaciones para el futuro. Afirmó que me pidió que liderara el cambio y que yo me había resistido a la innovación. Lo que no esperaba era que yo también había documentado eso. Capturas de pantalla. Invitaciones a reuniones que él declinó. Hilos de Slack donde me dijo, simplemente arranquemos la tirita. No hay necesidad de pensar demasiado. Cuando envié ese segundo paquete, Mauricio respondió con una sola palabra, recibido. No supe nada durante 48 horas. Luego sucedió algo extraño. No fui invitada oficialmente a la llamada de integraciones internas de Inversiones Altavista. Pero cuando circularon las notas de la reunión, mi nombre estaba allí. No una vez, 3 veces. No de pasada. En los puntos de la agenda, revisar el cronograma de impacto en proveedores, Sofía R. Castillo, evaluar la hoja de ruta de restauración del sistema, Sofía R. Castillo asesorará, post-mortem, migración de cumplimiento, resumen del registro de auditoría de Sofía. No se mencionaba a Mateo. Ni una sola vez. Fue entonces cuando me di cuenta de que esto ya no era solo un trabajo de limpieza. Él no era solo una molestia. Era una responsabilidad, un saboteador con un cañón de palabras de moda y sin frenos. Sus errores no solo eran vergonzosos. Estaban amenazando el acuerdo. Mi acuerdo. Nuestro acuerdo. Aquel por el que había sacrificado fines de semana, cumpleaños y hasta mi último gramo de paciencia para llevarlo a buen puerto. Así que dejé de intentar trabajar con Mateo. Dejé de explicar, dejé de advertir y empecé a prepararme. Porque los tontos tropiezan solos, pero a los farsantes finalmente los empujan. Y Mateo, él era ambas cosas. El contrato había estado en mi bandeja de entrada durante 2 semanas. No lo había abierto. No porque tuviera miedo de lo que había dentro, sino porque ya sabía lo que no había. Estaba etiquetado como acuerdo de personal de transición de Grupo Axioma-borrador final, enviado por el equipo legal de Inversiones Altavista una noche tarde después de una ráfaga de llamadas. Mateo nunca lo mencionó, probablemente asumió que era más papeleo aburrido para que los abogados lo resolvieran. No entendía que las palabras más peligrosas en el mundo corporativo mexicano no se gritan en las salas de juntas, se susurran en las notas a pie de página.
Esa mañana, después de que otro proveedor escalara una congelación, y Rodrigo enviara un correo electrónico a toda la empresa culpando al lastre del flujo de trabajo heredado, me senté con una taza de café quemado y finalmente lo abrí. 73 páginas de jerga legal, gráficos, listas de verificación de cumplimiento, campos de firma, todo lo habitual. Hojeé página tras página, marcando mentalmente el texto estándar hasta que lo encontré. Página 14, párrafo 13. Lo sentí antes de leerlo. Todas las decisiones de personal relacionadas con el personal operativo de la fase de transición deben recibir la aprobación final del líder de continuidad designado, cuya autoridad exclusiva no puede ser anulada por ejecutivos temporales o interinos no ratificados por la junta directiva. Una línea más. Líder de continuidad, Sofía R. Castillo. Me quedé mirando mi nombre. Texto sin formato. Sin negrita. Sin cursiva. Simplemente ahí, enterrado como una mecha latente esperando una chispa. No recomendada para, no de enlace sugerido, no o parte interesada provisional. Autoridad. Lo leí de nuevo, luego una vez más despacio esta vez, dejando que las implicaciones se cristalizaran en mi cabeza como el café negro convirtiéndose en melaza. Habían enterrado una mina terrestre dentro del contrato. Mateo lo había firmado. Lo había firmado, pensando que era solo una formalidad. Había autorizado un documento que me entregaba una espada más grande que cualquiera que yo pudiera haber forjado. Los compradores lo habían hecho deliberadamente, en silencio, legalmente. Ni siquiera lo había pedido. Ya lo habían decidido. Fue entonces cuando ocurrió el cambio emocional. No regodeo, no un fuego alimentado por la venganza, solo una fría y eléctrica comprensión. Esto ya no se trataba de supervivencia. Se trataba de control. No estaba excluida. Estaba encerrada. Habían construido la maldita caja a mi alrededor y habían dejado a Mateo bailando claqué sobre la tapa. Resalté la cláusula, pulsé reenviar y la envié a mi cuenta personal con un solo asunto, por si acaso. Me levanté de mi escritorio, me alisé la blusa y pasé por la oficina de Mateo. Estaba allí, riéndose de algún meme que Rodrigo le había enviado sobre estilos de gestión de la vieja escuela mientras sorbía un batido verde que parecía compost licuado. No levantó la vista. No dejé de caminar porque sabía algo que él no. Él pensaba que estaba dirigiendo la transición. Yo era la transición. Lo único que quedaba ahora era el momento oportuno. Ver la luz en sus ojos parpadear cuando se diera cuenta de quién había sido la verdadera jefa todo el tiempo. La mañana antes de la reunión final de adquisición, mi bandeja de entrada se iluminó con un correo electrónico de Mateo para toda la empresa. Asunto, emocionante nuevo capítulo, Grupo Axioma Inversiones Altavista. Tono, delirante. Contenido, un monólogo de 6 párrafos plagado de una ensalada de palabras de maestría en administración de empresas y citas a medio digerir de libros de liderazgo que probablemente nunca terminó. Al cerrar el acuerdo, quiero agradecer a todos por su resiliencia, innovación y compromiso con una continuidad de liderazgo fluida durante este viaje de transformación. Me quedé mirando la palabra continuidad. La ironía casi me ahoga. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. Ni idea de que la persona que garantizaba esa continuidad fluida era la misma mujer que intentó borrar de cada invitación de calendario durante las últimas 8 semanas. Ni idea de que la cláusula que firmó con fe ciega estaba a punto de devorar toda su carrera como un sándwich de máquina expendedora dejado al sol. Sorbí mi café, releí el correo electrónico y lo reenvié a mi carpeta personal, epitafios. Fue entonces cuando apareció el mensaje, corto, silencioso, de un nombre que no solía aparecer en mi ventana de chat. Director ejecutivo del comprador, trae tu tarjeta mañana. Eso fue todo. Sin emoticonos, sin contexto, solo una frase que golpeó con el peso de un mazo. La miré fijamente, mi corazón de repente más ruidoso que los conductos de aire de la oficina, y escribí la única respuesta que tenía sentido. Yo, entendido. Era surrealista, estar sentada en mi escritorio como si no pasara nada. Mis compañeros de trabajo zumbaban a mi alrededor como abejas con cafeína, decorando la sala de guerra con pancartas para el inicio final de la integración. Alguien incluso imprimió camisetas que decían, GA por Altavista, un equipo, un sueño. Rodrigo intentaba iniciar un cántico en el pasillo.
Mantuve mis auriculares puestos y la boca cerrada, pero por dentro, estaba afilando cuchillos. Abrí mi calendario y escaneé la invitación para el día siguiente. Había sido actualizada. El título cambió de Revisión de transición de liderazgo a Realineación ejecutiva post-cierre. Ese tipo de lenguaje corporativo no significa mucho para la mayoría, pero he trabajado en demasiadas fusiones como para no escuchar el subtexto. Alguien va a ser reasignado. Alguien va a ser realineado directamente hacia la puerta. Y luego vino la guinda del pastel. Recursos Humanos me envió un borrador de mi carta de agradecimiento por la transición. Había visto estas antes. Normalmente eran declaraciones insípidas y educadas de copiar y pegar sobre valiosas contribuciones, pero esta era diferente. Extrañamente cálida. El liderazgo de Sofía ha sido fundamental para preservar la integridad operativa durante esta crítica temporada de cambio. Sus procesos con visión de futuro y su dominio de la logística compleja han posicionado a Grupo Axioma para el éxito a largo plazo. Y luego, esperamos con ansia su impacto continuo en el próximo capítulo. Leí esa última línea 3 veces. Esperamos con ansia su impacto continuo. Recursos Humanos no escribe eso por accidente, no sin una directiva de más arriba. Mateo debió haberlo leído por encima, probablemente solo lo aprobó y asumió que era parte del desfile de despedida. O quizás pensó que impacto continuo era un código para que entrenará a su reemplazo y se irá con un pastelito. No lo corregí. Dejé que se metiera de lleno. Dejé que llevara esa sonrisa de suficiencia a una reunión llena de abogados, representantes de la Junta y ejecutivos que ya habían escrito su nombre con tinta invisible. Para las 9 de la mañana del día siguiente, la mesa estaría puesta. El contrato se abriría. La tarjeta se entregaría. Y Mateo se daría cuenta demasiado tarde de que la mujer que desestimó como solo de operaciones era la única razón por la que su nombre llegó a imprimirse en esas estúpidas camisetas en primer lugar. Fui a casa esa noche y dormí como un tronco. Mateo entró pavoneándose en la reunión de adquisición como un hombre a punto de aceptar un Emmy al mejor director ejecutivo imaginario. Se ajustó la corbata, demasiado apretada, patrón incorrecto, y le guiñó un ojo a alguien de Inversiones Altavista como si fueran viejos amigos. No lo eran. La única vez que habían interactuado fuera del correo electrónico fue cuando Mateo intentó agregar al director ejecutivo del comprador en LinkedIn y lo dejó en pendiente. La sala era puro teatro corporativo de pared a pared, mesa de conferencias de caoba, jarras de agua cromadas, asesores legales flanqueando ambos lados. Alguien había colocado carpetas con la marca de Grupo Axioma como si el profesionalismo pudiera fabricarse como recuerdos de fiesta. El equipo de Inversiones Altavista estaba sentado en una quietud practicada, clics de bolígrafos, pases de página, un ejecutivo bebiendo agua mineral con precisión de cirujano. Y luego estaba yo, en la esquina de atrás, sin placa con mi nombre, sin carpeta, sin fanfarria. No necesitaba una. Mateo se puso de pie a la cabeza de la mesa como si estuviera presentando un concurso. Bueno, estamos emocionados. Estamos alineados. Somos más eficientes que nunca, dijo, paseándose como si el movimiento equivaliera a significado. Esta adquisición marca la próxima evolución de Grupo Axioma, un futuro más inteligente, más agudo y más ágil. Y me gustaría agradecer personalmente a todos los que nos ayudaron a llegar hasta aquí, incluida Sofía Castillo, quien hará la transición de salida durante las próximas 2 semanas. Ahí estaba. Lo dijo como si me estuviera haciendo un favor. Como si debiera inclinar la cabeza y agradecerle la patada ceremonial en los dientes. Rodrigo aplaudió. Recursos Humanos asintió solemnemente. Uno de los asesores junior tecleó algo en una aplicación de notas. Mauricio de Inversiones Altavista levantó una sola ceja. Eso fue todo. No respondí. No me inmuté. Simplemente metí la mano en mi bolso y saqué un objeto. Una tarjeta de visita. Negro mate, tinta blanca, fuente limpia, un nombre, Sofía R. Castillo, directora de operaciones interina, operaciones de transición, Américas, Inversiones Altavista. Sin drama. Sin anuncio. Solo una mano silenciosa a través de la mesa hacia el director ejecutivo del comprador. La tomó, bajó la vista y entonces, el sonido, una risa. Aguda, repentina, involuntaria. No cruel, sino encantada,
como si a alguien le acabaran de entregar el remate de una historia hasta ese mismo segundo. Mateo parpadeó 2 veces. ¿Algo gracioso?, preguntó, su voz intentando mantener la autoridad pero quebrándose en los bordes. El director ejecutivo del comprador no respondió, solo inclinó ligeramente la tarjeta hacia el representante legal de Inversiones Altavista a su derecha, quien la tomó, la leyó y sonrió. No una sonrisa burlona, sino una sonrisa de complicidad como diciendo, finalmente, es la hora. Luego vino el siguiente momento. Uno de los ejecutivos de Inversiones Altavista, Arturo, abrió su carpeta lentamente, con cuidado. No miró a nadie. Simplemente fue directamente a una página marcada con una sola pestaña adhesiva amarilla. La pestaña no estaba etiquetada. No era necesario. Página 14, párrafo 3e. La sala se silenció. Pude oír a Rodrigo tragar saliva al otro lado de la mesa. Mateo intentó recuperar el control, su voz un tono demasiado alta. Creo que tal vez ha habido alguna confusión. Sofía no representa a Inversiones Altavista. Ella está, solo aquí por el contexto heredado. Mauricio finalmente habló. Tranquila, nítida. Ella representa el liderazgo de transición para la integración operativa de Grupo Axioma. Eso se acordó legalmente. Con su firma, señor García. Mateo se puso pálido. No, eso no es. De ninguna manera eso es vinculante. El director ejecutivo del comprador deslizó el contrato hacia él. Página 14, dijo, tocando la pestaña. Sofía Castillo, líder de continuidad, autoridad final de personal para todas las decisiones de personal post-adquisición relacionadas con operaciones, logística y cumplimiento de proveedores. Mateo no se sentó. Simplemente dejó de moverse, dejó de parpadear. Porque la reunión no había implosionado, siempre había sido una detonación esperando una chispa, y mi tarjeta de visita era la mecha. El director ejecutivo del comprador se aclaró la garganta con el tipo de calma que solo llega cuando ya sabes cómo termina la película y solo estás saboreando el acto final. Lo leyó lento, deliberado, cada palabra aterrizando como un golpe de mazo. Todas las aprobaciones finales de personal de transición recaen en la líder de continuidad, designada como Sofía R. Castillo. Según esta cláusula, cualquier cambio unilateral por parte de ejecutivos no aprobados por la Junta queda anulado. La sala se quedó quieta. La boca de Mateo se abrió, se cerró, se abrió de nuevo como un pez aprendiendo a respirar en tierra firme. Miró la página, luego al director ejecutivo, luego a mí, como si me hubiera materializado de la nada para robarle la corona. Sus manos flotaban sobre la mesa como si intentaran agarrarse a algo que no estaba allí. Rodrigo susurró algo en su teléfono y se excusó rápidamente. Recursos Humanos de repente se interesó mucho en el patrón de la veta de la madera de la mesa de conferencias. El equipo legal ni siquiera parpadeó. Habían visto venir esto. Demonios, probablemente ayudaron a ingeniarlo. Mateo lo intentó de nuevo. Debe haber. Mira, esto nunca se discutió. Yo no autoricé eso. Ella no es. No puede ser. El director ejecutivo del comprador levantó un solo dedo. Su firma está en el acuerdo, señor García. Página 73. Giró el documento, señaló la línea debajo de la cláusula y dejó que Mateo la leyera con sus propios ojos. Allí estaba, su nombre en tinta, debajo de la frase que me entregaba hasta la última onza de autoridad operativa durante los próximos 90 días. Yo no. Ella nunca se suponía que. El director ejecutivo no levantó la voz, no sonrió burlonamente. Simplemente se recostó en su silla como un hombre reorganizando las piezas de ajedrez a mitad de partida. Entonces, sobre tus 2 semanas, Mateo, dijo suavemente. Te estamos reasignando a operaciones de instalaciones en Aguascalientes. Les vendría bien algo de ayuda con la programación de montacargas. Turno B, noches. La temperatura baja a 10 grados. Mateo no se sentó. No salió furioso. Simplemente se quedó allí como esperando que alguien le dijera que todo era una broma. Pero el único sonido era el suave clic del bolígrafo de Mauricio mientras garabateaba algo en su bloc de notas. No dije una palabra, no me regodeé, no sonreí. Simplemente me levanté,
Caminé hasta el final de la mesa y acepté el pequeño sobre que la directora de recursos humanos me pasó. Dentro, mi tarjeta de identificación de inversiones Altavista. Sofía R. Castillo, directora de operaciones interina, operaciones de transición, Américas. La deslicé en el clip de mi solapa. Encajó en su lugar con un suave chasquido que de alguna manera resonó más fuerte que todo el discurso de Mateo de hace 10 minutos. Gracias a todos, dije. Espero con ansias empezar. Nadie se movió. Nadie objetó porque estaba hecho. Me giré hacia la salida, lista para abandonar la sala de la que me había adueñado en silencio mucho antes de que nadie se diera cuenta. Y entonces, justo detrás de mí, suave y rota, la voz de Mateo se quebró. Espera. Ella te reporta a ti. El director ejecutivo del comprador sonrió, lenta y precisamente. No, dijo. Ella soy yo durante los próximos 90 días. No me di la vuelta. No tuve que hacerlo. Salí de esa habitación y dejé a Mateo de pie en las ruinas de su imperio imaginario, ahogándose en lo único que nunca pensó que tendría que enfrentar, las consecuencias.